amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga con Jueguín. A 9 puntos, esa es la distancia que separa al Real Madrid del Barcelona a falta todavía de 14 jornadas para que termine la Liga. Una distancia que nunca ha sido remontada en la historia de la Liga a estas alturas de campeonato. Algunos señalan ya a Ancelotti tras quedarse sin ganar en los últimos 3 partidos y ven con preocupación el futuro del conjunto blanco. Otros no tanto. Analizamos nosotros aquí en la Liga con Jueguín la situación del equipo blanco y echamos además un repaso al resto de partidos que han tenido lugar este fin de semana. Además, damos algunos nombres de los jugadores más infravalorados hasta el momento en la Liga. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Un lunes más aquí en directo en A la Liga con Jueguín. Ya saben que nos pueden ver en la plataforma de Twitch. Solamente tienen que pinchar ahí en Twitch y se van a Jueguín TV, barra Jueguín TV, y ahí nos puedes ver en directo, o si no, escucharnos en formato podcast a través de todas las plataformas como iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y el resto, la que tú prefieras. Ahí puedes escuchar el podcast de Jueguín, ¿vale? También, si lo prefieres, también tenemos YouTube, que estamos a la última. Es que estamos aquí que lo tiramos. Y estamos a la última porque tenemos, entre otros, a uno de los cracks, a Juanjo Rivero, Universo J. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo, ¿no? Otra semanita por aquí. Así que muchas gracias por la invitación de nuevo. Pues nada, el placer es mío, Juanjo. Hoy toca pues análisis profundo de lo que está ocurriendo en la Liga. La verdad es que ha sido un fin de semana bastante intenso, con resultados que creo que algunos que otros ha podido ser bastante sorpresivos, porque ha habido bastantes cositas. Si te parece, antes de meternos de lleno en lo que viene siendo pues el tema principal de este primer bloque, que es la crisis, o la posible crisis, ojo, que yo no quiero aseverar nada ya en esta vida, que atraviesa el Real Madrid, vamos a repasar otros resultados que han sido importantes este fin de semana en esta jornada 14. Empezamos por el primer partido de la jornada. Se confirma la crisis también, yo creo que podemos decirlo, de la Real Sociedad, que no pudo vencer al Cádiz. Sí, fíjate que en las últimas semanas han podido recuperar jugadores, ¿no? Después de esa plaga de lesiones que han tenido durante mucho tiempo. Y justamente está siendo la peor época de la temporada para los donostiarras, que aún así siguen inmersos en esa lucha por la Champions League, por entrar en puesto de Champions League, quiero decir. Pero sí que se está viendo que el equipo pues quizás ha llegado demasiado cansado, no sé si mentalmente o físicamente, pero bueno, están pasando un bachecito importante. Sí, un bache que amenaza con dejarlo fuera de la Champions League, aunque todavía tienen cierto margen de maniobra con toda la ventaja que consiguieron, ¿no? Semanas atrás, donde fueron un auténtico rodillo. No sé cuántos partidos llegaron a ganar de forma consecutiva, pero la verdad es que fueron muchísimos, y eso ha ayudado a que el conjunto de Alguacil siga en esos puestos de honor. Nos centramos un poquito en la pelea por el descenso, porque nos encontramos con varias victorias que han sido importantes este fin de semana. La primera de ella, la del Getafe, ojo, el Getafe que le metió 3 al Girona, algo que no es nada fácil, viendo el estado de forma que atravesaba el conjunto de Michel. Al final terminó sufriendo. Es que esto es lo típico, ¿no? Cuando estás ahí abajo, te cuesta sacar los partidos aunque vayas ganando 3-0, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final cada partido parece una guerra, ¿no? Aunque vaya ganando y holgadamente, sobre todo la primera parte, creo que es muy superior el Getafe. Y al final está a punto de perder una victoria que creo que habría sido un golpe muy duro, ¿no? Si llegan a empatar finalmente el Girona, pero buena victoria para el Getafe, que se mete de nuevo en una pelea en la que parecía últimamente estar siendo el equipo que menos puntos sacaba, ¿no? O que peor estaba. Sin embargo, pues una victoria que le vuelve a sacar creo que le saca incluso el descenso, aunque empate a puntos con el Almería, ¿no? En ese jaleo que hay tremendo en los puestos de abajo.
Y eso, buena victoria para los azulones que vuelven a decir, oye, estamos aquí, no va a ser tan fácil llevarnos a segunda. No, desde luego que los de Quique Sánchez Flores están haciendo todo lo posible dentro de lo mal que lo han hecho en cierta parte de la temporada para poder conseguir esa permanencia en primera división. Los que se empeñan, los que no tienen la toalla, por más que nosotros creamos que tienen boleto ya para la próxima temporada, para segunda división, es el Elche, que se llevó el triunfo ante el Mallorca. Ojo que esto es un mérito bastante considerable. Nadie ganaba en Mallorca, por lo menos en los últimos tiempos. Llevaban meses no solamente ganando, sin perder, sino también ganando a todo el que iba por allí, incluido el Real Madrid. Pero llega el Elche y le come la moral al conjunto de Javier Aguirre con ese gol de Boyé, que yo creo que no le da esperanzas, Juanjo. Pero bueno, por lo menos tienen ese honor de poder seguir luchando y poder decir, oye, vamos a intentar darlo todo hasta final de temporada. Y no tanto por el Elche, sino por los rivales, que están ganando muchísimo. Claro, es que el Elche no solo se encuentra con que ha hecho una primera vuelta desastrosa, donde no ha ganado ningún partido, sino que va a ser una de las temporadas más complicadas para la permanencia. Ya se habla de que esta vez sí los 40 puntos van a ser necesarios para quedarte en primera, incluso veremos si no alguno más, ¿no? Los equipos de abajo están sacando bastantes partidos, hay mucha más igualdad que años anteriores y al Elche pues se le sigue complicando, ¿no? Al final ganas un partido, pero sigues más o menos a la misma distancia a la que estabas, ¿no? No, Muy desde pocos luego. puntos ha recortado, entonces pues sí, muy complicado para ellos. Yo creo que no les va a dar con lo que queda de temporada. Es que decíamos, hace tan solo unas pocas jornadas, Girona y Mallorca están salvados. Girona y Mallorca lo tienen ya encarrilado. Sería muy difícil que. Bueno, pues Girona y Mallorca tampoco están tan lejos, ¿eh? Tampoco están tan lejos. Tienen 5 y 6 puntos de distancia. Después del 12 para abajo, o sea, del 12 al 18 hay 2 puntos de diferencia. Y del 12 al 19 hay 4. O sea, que es el Valencia el que está un poquito más rezagado. Pero está todo esta temporada espectacular. Mira que estábamos hablando de un Celta de Vigo que bueno, todavía no ha jugado esta jornada, pero que está rindiendo bien en las últimas jornadas y tan solo tiene 2 puntos de distancia. Y me gustaría detenerme, antes de ir al Madrid, en el Sevilla. Bueno, en ese Atlético Sevilla, que fue un rodillo el conjunto de Simeone, con golazos por todos lados, con Depay modo salsón, Griezmann juguetón, y aplastó a un Sevilla que, ojo, no tiene, ahora mismo no tiene distancia con el descenso. No, es otro de los equipos que parecía haber despertado, que parecía mejorar mucho, un par de victorias en casa contra rivales directos y de repente ha vuelto a pegar ese bajón contra el Atleti, un partido desastroso que te hacen un set y un palo duro para el Sevilla, que veremos cómo se levanta, porque encima entre medias tiene la Europa League, que siempre ilusiona en Sevilla, pero no sé si es lo mejor que le vengan ahora mismo ese tipo de partidos. Y una final tremenda el próximo fin de semana. Lo bueno que vuelve a ser en casa y veremos si da esa versión que dio contra Cádiz o Elche frente a la Almería o vuelve a pinchar como ha hecho con el Atleti, ¿no? Veremos qué imagen se ve del Sevilla, pero desde luego que vuelve a estar en problemas los hispalenses y a ver qué ocurre, ¿no? Se habla de destitución de Sampaoli o que está ahí al filo. Bueno, veremos a ver qué pasa por allí. Lo tiene complicado el Sevilla, que afronta lo que tú decías, una final este fin de semana. Sevilla-Almería, 25 puntos los dos equipos. Esto nos lo cuentan nos lo cuentan a principio de temporada y poco menos que nos echaríamos un carajillo para amenizar las risas, porque era risible. Pero bueno, la situación a veces, la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Vamos ya con el tema estrella. Vamos con ese Real Madrid, el Betis que le rascó un puntito a pesar de no tener a Fekir, a pesar de no tener a Canales, a pesar de otras bajas que tenía y de jugadores que venían arrastrando molestias. Sobrevivió el conjunto de Pellegrini a un Madrid que suma su tercer partido sin ganar, que en Liga está a 9 puntos y que ahora mismo, que perdió en Copa del Rey el partido de ida y que ahora mismo, bueno, pues hay bastantes voces que critican la gestión de los 11 y de las alineaciones de Ancelotti. No sé cómo lo ves, Juanjo.
Bueno, yo creo que estamos viendo un Madrid bastante irregular toda la temporada, sobre todo en Liga. Vemos su mejor versión en Champions League, como es habitual en otras temporadas. La hemos visto también en otros partidos de Liga contra el Barça, por ejemplo. Pero es cierto que hay encuentros en los que tiene cierta desconexión y en los que parece como que no le da, ¿no? En defensas en bloque bajo y muy fuertes atrás, pues no es capaz de crear mucho peligro o de tirar a puerta siquiera en muchas ocasiones o de tirar todo lo que se espera de ellos. Y bueno, se le está complicando la liga cada vez más, cada vez quedan menos partidos y ahora se viene también un tramo muy, muy importante con ese clásico que veremos a ver cómo deja la competición, porque como siga así podría quedar incluso medio sentenciada ya, que no creo que lo esté todavía, pero ese clásico y ese partido de la próxima jornada que tenemos entre medias, que el Barça, por ejemplo, tiene difícil, pues creo que van a ser los que van a marcar un poco si hay liga o no hay liga, ¿no? Sí, la sensación, no sé si te la transmitió a ti ayer, ayer el Real Madrid, Juanjo, es que el Madrid está falto de, no sé si de chispa, de ideas, pero está claro que algo le falta. Entre otras cosas, de lo que le falta es a Benzema. Benzema no está bien, hay que decirlo. Creo que es la peor temporada del delantero galo. Yo creo casi que desde que le recuerdo. Y mira que al principio tuvo temporadas en las que, vamos a ser claros, se le criticaba bastante, ¿no? También es que tenía al lado al bicho, tenía al lado bastante tralla, pero desde que se quedó solo en el panorama, ahí en la delantera, ha tirado muchísimo del carro y esta temporada más bien lo contrario. Es verdad que ha aparecido en algún partido, pero no está siendo capaz, ¿no? de llevar pues esa producción ofensiva del conjunto blanco. Sí, desde luego que le falta no sé, esa chispa, como tú dices, o no sé. Está claro que Benzema está un poco desaparecido, no le salen las cosas cuando lo intenta, y creo que es la gran falla del Madrid, ¿no? Sí que vemos un Vinicius que no para de intentarlo, le salga o no, que siempre está ahí, pero como que le falta ese acompañante que ha sido siempre Benzema, ¿no? Que en cualquier partido, por muy mal que estuviera el equipo, siempre había un flashazo de ambos, una combinación, una pared en la que desarmaban toda la defensa y te hacían el gol hasta con facilidad, podríamos decir, ¿no? Y eso no se está viendo esta temporada, por lo menos como siempre en Liga, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Y bueno, veremos a ver si logran despertar o no. Y lo que hablabas antes de tema Ancelotti, críticas a Ancelotti y demás, bueno, yo creo que al final es por la situación, ¿no? Y cuando se ve el equipo que en cierto momento le faltan soluciones, pues se acude al entrenador. Pero bueno, no creo que ahora mismo desde la dirección del club esté pensando en echar a Ancelotti o en que esté discutido el entrenador italiano, ¿no? Por lo menos durante esta temporada. No, a mí Veremos a ver qué ocurre en verano. me parecería poco menos que una locura siniestra y extravagante Sí, que el Madrid pensara en estos momentos cargarse a Ancelotti, ¿no? Una broma de mal gusto, ¿no? Es verdad que, bueno, sí, hay gente que lo critica. Bueno, esto ha pasado desde que llegó, desde que volvió, ¿no? Había gente que no quería a Ancelotti en el banquillo del Madrid. Al final los éxitos, las copas entierran a haters y ya lo hizo el año pasado el técnico con ese doblete Liga Champions, y esta temporada es verdad que, bueno, hay que decirlo, está vivo en las tres competiciones, ¿no? En sí. unas con menos opciones, en otras con más, pero ahora mismo está vivo en esas tres competiciones. Hay que decir, yo creo que también, no sé si, a ver, responsabilizar, no se puede responsabilizar a nadie, ¿no? Pero Tchouaméni, después del Mundial, esto ha pasado en muchos jugadores y lo han comentado muchos Mm. entrenadores, ¿no? Que los jugadores han llegado después del Mundial muy, muy tocados físicamente. Eso, Tchouaméni no es el Mundial, ni el de antes del Mundial, ni mucho menos, ¿no? Ahora mismo creo que incluso Camavinga rendiría mejor en esa demarcación. Está teniendo que actuar de lateral izquierdo, pero si pudiera jugar en el centro del campo con más asiduidad, creo que sería más recomendable que el propio Tchouaméni. Y creo que eso lo está notando mucho el Madrid, ¿no? Es verdad que, bueno, al final te desprendes de Casemiro, tal, bueno, haces una fuerte inversión, ¿no? Por jugadores jóvenes, de calidad, de proyección de futuro, y estas son las cosas que tienes que pagar por no poder, por perder a Casemiro. Casemiro quizás
pues te daría más empaque durante toda la temporada, pero ha fichado a un chaval que pues todavía le queda madurar y ser más regular. Sí, no, desde luego hablas de una figura tan importante en los últimos años que es normal que se note. O sea, viniera quien viniera, creo que se iba a notar. Y al final está trayendo un jugador muy joven, sin tanta experiencia en grandes equipos. Al final venía del Mónaco, si no me equivoco. No venía un equipo top ahora mismo en Europa, de competir en Champions, en Liga, a un alto nivel. Entonces, bueno, eso se nota. Es un gran jugador y seguramente lo será en el futuro. Pero bueno, es normal que en algún momento de la temporada se pueda notar esa falta de experiencia. Y bueno, pues obviamente es que lo que digo, Casemiro pues es un tipo de jugador que insustituible, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí. Así que bueno, son cosas normales y efectivamente Camavinga está bastante mejor en estos momentos y ayer se vio, ¿no? Al final se decidió por Camavinga por delante de Tchouaméni. Sí. Juanjo, ¿hay liga o no hay liga? Los datos dicen que no. Nunca en la historia de la liga se ha remontado una distancia tal de la existente hasta ahora. O sea, nunca antes se había remontado 9 puntos de diferencia a falta de 14 jornadas. Ujú. Pero, bueno, el Barça, no sé si tú, bueno, te tira un poco el azulgrana, ves pinchándolo tanto como para perder esta liga. Claro, yo creo que la cuestión es sobre todo esa, que el Barça está ganando partidos que antes no ganaba, ¿no? Pues por lo menos en las últimas temporadas, partidos como el del Valencia, no sé, recuerdo, creo que fue el Girona. Girona, partidos que ni siquiera ha merecido esa victoria y se le han podido escapar, acaba ganando, ¿no? Creo que el 1-0 no sé cuántas veces había repetido, eso en el Barça no es normal. Entonces es un cambio de equipo, de imagen que está haciendo, sobre todo defensivamente, y ahí es difícil que pierda muchos puntos si se mantiene a este nivel. Creo que el no tener Europa al Barça mentalmente le ayuda, físicamente obviamente también, y creo que está complicado. Ahora bien, si el Barça se deja puntos este fin de semana en San Mamés, que no es un partido nada fácil y puede llegar de nuevo con muchas bajas, y el Madrid logra ganar en el Camp Nou, que no suele ser una locura, porque es verdad que en otras temporadas hemos visto como al Barça se le daba mejor el Bernabéu y al Madrid el Camp Nou, es algo que ha ocurrido en muchas ocasiones. Si sale el Madrid recortando bastantes puntos de ahí, habrá liga. Si se mantiene más o menos esta diferencia, un poquito menos o un poquito más, creo que sí que el Barça ya habrá dado un paso de gigante para llevársela. Y claro, es que al final son 9 puntos, son muchos. Y yo creo que no va a poder remontar, no tanto porque el Barça no sea capaz de dejarse puntos por el camino, que creo que lo va a hacer, porque este Barça, no voy a decir que sea el peor Barça, obviamente, creo que hemos visto peores Barça en los últimos años, pero es un Barça terrenal, ¿no? Al que, bueno, tiene sus defectos, las virtudes que normalmente ha tenido, pues no las tiene tan potenciadas, sobre todo cuando le faltan varios jugadores. Y pues, creo que va a perder puntos, pero es que creo que el Madrid también lo va a perder. Lo va a perder porque los perdió la pasada temporada y este año, si se mantiene en Europa como parece que va a seguir mínimo una ronda más. Bueno, tiene que rotar, tiene que prescindir de jugadores, que si Modric, Kroos, muchas Ujú. rotaciones, mucho cansancio, vemos como Benzema no termina de arrancar, entonces creo que el Madrid se va a dejar también bastantes puntos. Por ahí creo que la Liga pues la tiene bastante más asegurada el conjunto azulgrana, pero veremos, esto lo dirá el tiempo, lo dirá el tiempo. De todas maneras, ¿podemos decir, Juanjo, que en el Madrid hay crisis o es una mini mala racha de resultados? Yo creo que son malas rachas. El Madrid te gana la semana que viene y te gana 3 partidos seguidos. El Barça hace una semana era el peor equipo del mundo y era la mayor crisis y el cagómetro y demás. Y a la semana siguiente ganan el Bernabéu con un montón de bajas, ganan en casa en Valencia aunque sufriendo y también con bajas y ya ha pasado todo, ¿no? Ahora ya no. Entonces yo creo que son rachas que hay todas las temporadas, que hay varias en cada temporada negativas en las que no te sale nada. El Madrid volverá a marcar goles, volverá a golear y volverá al buen juego seguro, sobre todo pues bueno, cuando
cuando veamos esa versión de Champions seguro contra el Liverpool, pues creo que cambiará bastante la película. Bueno, eso ya eso es innegable, ¿no? Eso es innegable. Vamos con Sí, el sí. siguiente bloque, porque queremos hablar de los infravalorados. Un tema creo que es bastante interesante. Vamos allá. @jueguines en Twitter y en redes sociales para que nos sigáis y estéis atentos a la última hora, para que sepáis todo lo que ocurre en el mundo del deporte, para que, estéis ahí, que a la última, oye, mira lo que ha dicho Jueguín, para que lo tengáis todo en cuenta, seguidnos en redes sociales, ¿vale? Juanjo, infravalorados, jugadores que pasan por el radar de muchos, que son aficionados al fútbol, lo tienen controlado, tal, pero hay muchos otros aficionados, pues no iba a decir más casuales, ¿no? Aficionados que quizás pues no estén tanto en el día a día que pues no le suenen quizás hasta de nada. Si te parece, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Damos un infravalorado de portero, de defensa, de centrocampista y de delantero. Y así hacemos un repasito interesante a lo que vienen siendo estos jugadores. Empieza tú, Venga. si quieres, con el que es tu portero elegido. Pues mira, creo que Aitor Fernández es un portero al que se infravalora bastante. Se infravaloraba cuando estaba en el Levante y sin embargo ha llegado a Osasuna. Es bancado un portero muy, muy fijo para Arrasate como es Sergio Herrera. Está mostrando un nivel bastante interesante. Además, el Osasuna está haciendo una temporada brutal y gran parte de mérito al final es también de la defensa, obviamente. Tiene muy buena defensa y un muy buen equipo y un gran entrenador. Pero Aitor Fernández está demostrando ser un portero bastante de categoría, ¿no? Para un equipo así, por lo menos de media tabla en primera división. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta Aitor. Y quiero añadirte uno, porque aquí estaba entre dos y al final como que no me he sabido decidirme, Ujú. que sí que se está hablando más ahora de él, pero creo que temporadas pasadas no tanto, o se le veía un portero más irregular, es Ledesma. Creo que el temporadón de Ledesma está siendo increíble. Ya se habla de su posible fichaje por el Villarreal y otros equipos que ya tienen otras aspiraciones europeas y más grandes, podríamos decir, ¿no? Que obviamente las que puede tener el Cádiz, ¿no? Al final por presupuesto y demás. Y creo que es un portero también que durante mucho tiempo le hemos infravalorado y ahora creo que estamos empezando a valorarle un poco más. Totalmente de acuerdo. Está haciendo una temporada espectacular con el Cádiz. Sin el Cádiz posiblemente no estaría. Para mí, dos porteros que son. Que dan más puntos de los que restan, pero con muchísima diferencia. Y son Ledesma y Badía. Mm. Badía lo intenta, pero tiene compañeros que boicotean directamente su misión. Y Ledesma Sí. lo consigue, porque bueno, tiene defensas que quizás pues, le ayuden más en este cometido, pero son dos porterazos increíbles, ¿no? Yo voy a decir un portero que es Remiro, el portero de la Real Sociedad. Me da un poco de coraje porque siempre se mira el equipo de la Real Sociedad y siempre están pues haciendo alabanzas, ¿no? A jugadores como Martín Zubimendi, como Mikel Merino, bueno, por supuesto Yarzábal, los Bray, bueno, en fin, a todo, prácticamente toda la plantilla de la Real Sociedad. Lenormand también ha estado en boca de todos en los últimos tiempos por esa posible convocatoria con España. En fin, es un equipo bastante bien valorado. Pero siempre pasa en un segundo o tercer plano Remiro. Y a mí me parece un porterazo, la verdad. Me parece un porterazo. Es verdad que quizás no es un portero top. Está creciendo, todavía es muy joven. No sé qué edad tiene Remiro, pero voy a buscarlo así en directo para no quedar... pero tiene 27 años, está en una edad perfecta todavía para poder seguir creciendo y creo que de verdad es un portero totalmente infravalorado en la liga. Deja muchísimas veces su portería a cero y eso es algo difícil en un equipo al que le suelen llegar poco. Acertar siempre que le llegan, para mí tiene bastante mérito. Vamos con los defensas, Juanjo. Pues mira, yo te voy a hablar de Christensen,
que me parece un fichaje de estos underdog, ¿no? Como dicen ahora mucho el Lo- panenquismo, ¿no? Vamos a hablar de underdog, que me gusta esta palabra. Venía un poco ahí, bueno, ya gratis, en el Chelsea como que no era demasiado fijo, tenía por delante a un jugador como Rudiger, que el bueno del Chelsea era Rudiger, de repente aparece Christensen, se adapta perfectamente a lo que pide Xavi y al juego del Barça, y demuestra ser un jugador que en defensa creo que se coloca muy bien, que llega al corte, cae a banda cuando tiene que caer, a cubrir a los laterales, y luego que tiene una gran salida de balón. Me parece un jugador muy infravalorado. Ahora ya no tanto, ahora se habla muy bien de él, sobre todo desde Barcelona, pero sí que lo veíamos a principio de temporada como un fichaje. Pues hombre, estás hablando de que tienes renuevas a Araujo, que fichas a Koundé por 50 millones o 40 o los que hayan sido, y Christensen la ficha ahí gratis como que medio, bueno, tal, para completar equipo, y no. Se está convirtiendo en un hombre titular, incluso desplazando a Koundé al lateral, porque para mí el que desplaza a Koundé al lateral es Christensen, porque perfectamente podrían jugar Araujo y Koundé juntos, y sin embargo no lo están haciendo en el centro de la defensa. Totalmente, coincido contigo en el tema de Christensen, me parece un jugador infravalorado a más no poder, creo que encaja la definición perfectamente, más yo incluso lo había pensado para cogerlo yo. Me parece que aún así, estando ahora más valorado, porque obviamente está siendo titular y jugando bastante bien, típico jugador que, entre comillas, pasa desapercibido, no hace nada mal, Mm. no hace nada mal y eso es bastante bueno. No destaca quizás en algo, un apartado, no es élite en ningún apartado, pero teniendo en cuenta todo lo que ha tenido el Barça estas últimas temporadas, me parece un jugador más que aprovechable para Xavi y eso lo ha visto muy bien el técnico de Tarrasa. Yo voy a quedarme con Luis Felipe del Betis, un jugador que me parece de verdad un futbolista, no voy a decir top, pero que tiene unas cualidades físicas y tácticas dentro del campo muy buenas y que no las ha aprovechado esta temporada. Las está empezando a aprovechar estas últimas semanas desde que ha prometido que no lo van a expulsar más. Eso, teniendo en Sí. cuenta que es la liga, es bastante complicado. Pero, ojo, cuidado, porque de verdad, si no lo pulsan, este defensa, no, Juanjo, no sé si tú coincides conmigo, pero a mí me parece un jugador que está llamado a que suene más, con más fuerza en la liga. Sí, y es tremendo cómo ha fichado el Betis. Me parece un equipo que ya no solo este año, sino en las últimas temporadas ha fichado muy bien. Ahora justamente se les ha ido el director deportivo hace un mes o así, como que dimitió, o se fue por no sé qué tema exactamente, pero creo que ha hecho fichajes muy acertados y que están dando un gran rendimiento. Y uno es Luis Felipe. Le quitamos esas dos expulsiones que sí pueden mermar bastante, pero que al final si te pones a mirar su rendimiento en los partidos que ha disputado, está más que bien y creo que es un jugador para tener mucho tiempo en el Betis. No, de luego yo creo que sí. Vamos con los centrocampistas, Juanjo. Mira, aquí he optado, a ver, le he metido centrocampista porque normalmente en los fantasy tiene esa posición, aunque para mí es casi más, bueno, casi no, para mí es un poco más delantero que mediocampista, pero bueno, es Chukwueze. Ujú. Creo que la temporada de Chukwueze, por lo menos en 2023, porque sí que antes de Quique Setién con Emery era muy irregular sus apariciones. Ahora, a partir de que llegó Setién, ya antes del Mundial y sobre todo después, ha jugado muchísimo más y en las últimas jornadas se está despertando y me parece que uno de los jugadores se habla poco y sin embargo tiene un gran nivel, es divertido verle, crea siempre peligro, no para de correr en todo el partido y me parece un infravalorado bastante interesante de seguir de cerca. No, a mí me No parece un sé, ¿qué te jugador. parece, Chuco? A mí, Chuk, me parece que
Siempre ha tenido recursos voy a decir, casi todo de su parte para poder brillar mucho más de lo que ha hecho. En este contexto de la llegada de Quique Setién, parece que está empezando a despuntar o a ser ese jugador referencia, ¿no? Hay que recordar que hace un par de temporadas se hablaba de que lo podían vender por 40, 50 millones, querían pagar por él toda esa cantidad, y parece que ese hype, eh, esa, eh, esa burbuja que se creó en torno a él había quedado reducido a nada, ¿no? Entonces, a veces cuando eso pasa en un futbolista, lo que da la sensación es que ya no va a volver a recuperar ese cartel, ¿no? Pero parece que este 2023 lo está revertiendo, ¿no? Revirtiendo con la intención de poder ser ese jugador diferencial. No sé si en el Villarreal o en algún que otro equipo que se fije para hacerse con su servicio, pero desde luego que es un jugador que sí, que ha estado un poco fuera del foco en los últimos tiempos. Se puso más en Jeremy Pino el último año, por ejemplo, y ahora está volviendo otra vez a Chukwueze porque creo que tiene potencial. Yo voy a decir un nombre, esto es random total, pero para mí es un jugador que es mucho más importante de lo que dicen las estadísticas, de lo que dice el fantasy, de lo que dice prácticamente todo el mundo, y para mí es Lucas Torró. Hay una cosa que quiero dejar clara. Para que un jugador sea titular con Yagoba Arrasate todos los partidos es muy difícil. Muy, muy, muy Mm. difícil. Está David García y prácticamente nadie más. El Chimi y, bueno, y Moy Gómez de esta temporada. Pero el resto nadie es titular. O sea, todos hay una amalgama de jugadores y va entrando y saliendo, ¿no? Pero Lucas Torró siempre lo es, siempre lo es. Y lo es porque es muy listo, organiza el juego, es capaz de darle sentido a todo el juego de Osasuna, es capaz de encontrar buenas posiciones para sus compañeros. Es verdad que quizás le falte pues un poquito más de presencia en el aspecto más ofensivo, pero es uno de esos jugadores que está de tapado, haciendo esa labor oscura, y sin embargo es pura luz en Osasuna. Sin él, posiblemente el Osasuna, el conjunto pamplonica, no estaría ni mucho menos donde está, y ni mucho menos compitiendo por unas semis, ¿no? En unas semis de la Copa del Rey. Para mí, un jugadorazo brutal. Juanjo, delanteros. Queremos delanteros. Pues vamos con otro. No me he dado cuenta, pero mira, he metido dos daneses. Y en este caso voy a hablar de Martin Braithwaite. Ojo, ¿eh? Eh, Está despuntando en los últimos partidos. Pero bueno, es un jugador que siempre ha mostrado una gran capacidad goleadora. Ya en el Leganés era una pasada verle jugar. Llega al Barça como un fichaje, la verdad, de lo más random que he visto yo en mi vida. Eh, totalmente. O sea, un fichaje ahí de invierno. De repente fichas a Braithwaite, un Barça que no sé. No sé si es un jugador para el Barça o no. Desde luego se ha visto que no demasiado, pero bueno, hizo goles importantes en aquella Copa del Rey, sobre todo de las remontadas, de las prórrogas y tal del Barça. Hizo bastantes goles, que al final acabó consiguiendo ese título. Y ahora ha vuelto al Español. O sea, se ha ido al Barça y ha vuelto a otro equipo que, digamos, que no estaba luchando por títulos quizás, pero donde puede mostrar más su calidad. Y ante el peor momento quizás del equipo, donde no tenía a José Luis, se necesitaba un poco una figura, creo que ha vuelto a aparecer. Y es un jugador que ha sido bastante criticado, pero que suele cumplir bastante bien siempre por donde pasa, ¿no? A mí me parece un delantero, te lo digo sin más, que yo entiendo que fuera criticado porque no es un delantero nivel Barça, eso creo que lo podíamos entender cualquiera. Pero más allá de eso, es un delantero perfectamente válido para el 70-80% de la liga. O sea, si quitan los equipos Sí, sí, sí. europeos, e incluso te diría que perfectamente Braithwaite podría estar jugando en el Villarreal como sustituto de Gerard, de Gerard Moreno. Hubiera encajado perfectamente, mejor que Morales bajo mi punto de vista. No te digo que sea titular en todos, pero creo que sí tiene sitio en las plantillas de prácticamente casi cualquier equipo de la liga, más allá de los equipos terrenales, ¿no? Mismamente una Real Sociedad tuviera firmado el contar con el delantero danés, lo que venía siendo
en esta temporada donde ha tenido tantas bajas, ¿no? El conjunto de Imanol Alguacil. Yo voy a decir como nombre, y esto quizás suena un poco extraño, pero voy a decir Enes Unal. Aquí con el resto me lo he tirado por lo bajo, infravalorado por lo bajo. Aquí me lo he tirado un poco por arriba, ¿no? Y es que todos conocemos a Enes Unal, todos los que seguimos en la actualidad de la liga seguimos a Enes Unal, pero para mí es un jugador que podría estar, o que del que se habla especialmente poco. Tiene no sé las estadísticas pormenorizadas, pero creo que tiene que tener un ratio de acierto a portería espectacular. Creo que hace un trabajo increíble de bajar, de recibir, de distribuir, impresionante. Le pega de falta, de cabeza va increíble, puede ser posiblemente uno de los mejores rematadores de la liga, quitando a Lewandowski o algún delantero de este nivel. Y creo sinceramente que este sí, y este lo creo de verdad, creo que podría jugar casi en cualquier equipo de la liga y titular. Es que me encaja, es que yo a Enes Unal, por ejemplo, si el Barça hubiera fichado a Enes Unal, en vez de a Braithwaite, creo que Enes Unal seguiría en el Barça. Porque ese rol de segundo o tercer delantero, creo que te lo encajaría perfectamente. Es un delantero que lo tiene todo. O sea, de verdad. O sea, cada vez que toca la pelota, le veo que lo hace con sentido. Y tiene calidad, no sé. Y bueno, tiene unas cifras goleadoras de locos, ¿eh? O sea, parece que no. El año pasado metió 16 chicharros y este año no sé cuántos lleva. Yo creo que Enes Unal está para otras cosas que para estar peleando por el descenso con el Getafe. No sé cómo tú lo ves, Juanjo. Sí, yo creo que el año que viene va a estar en un equipo de competición europea, casi seguro. Diría que fuera de España, Tiene pinta, no, pero porque en España no sé quién va a sí, pagar tantos millones por Unal, ¿no? claro, sí, yo creo que sí. Y que podría jugar en muchos equipos de la liga, mismamente Sevilla, que mencionábamos antes, o el propio Villarreal, donde ya estuvo, pero quizás no en su mejor momento. Y lo que tú dices, la verdad que es un delanterazo, tiene una capacidad goleadora increíble, tiene un disparo brutal, que hablando del Barça se necesitaría un jugador así, que además lance bien las faltas y penaltis. Creo que en ese sentido es mejor lanzador que Lewandowski, por ejemplo, que es un poco el que lleva esos galones. Y sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo que es un delantero del que se habla menos de lo que merece, ¿no? Es Por que el rendimiento que está dando. Un Getafe que no es normalmente un equipo de los que más ataca, que más peligro crea en el área rival, y sin embargo con Unal pues está teniendo unos números goleadores tremendos. sí, hay que decir que tiene 25 años, ¿eh? Tiene 25 años, es verdad que estuvo en el Sí, Villarreal, sí, pero estamos hablando ya de muy joven. hace bastantes años ya. Estuvo en el Valladolid, donde bueno, poco a poco, ha ido dando Sí. pasitos poco a poco. No ha sido el típico jugador que con 20 años está marcando goles como churros, ¿no? Pero yo creo una progresión bastante consolidada, y no es el típico jugador. Por ejemplo, el año pasado se hablaba mucho de Lucas Boyé, ¿no? O sea, es más, es que se habló muchísimo de Lucas Boyé y casi nada de Unal. Y creo que las cifras goleadoras, no sé si marcó más goles Boyé o Unal, pero creo que fue más el delantero turco. Y creo que, por lo que ha demostrado la liga, es bastante más sólido, ¿no? El rendimiento de Unal que el de Lucas Boyé. Vamos a ir al siguiente bloque, en el que, como siempre, ya sabéis que tenemos un espacio reservado para esa plataforma que tanto gusta aquí a mi compañero Juanjo, de Sorar. Vamos con ese apartado de Sorar, Juanjo, en la que hoy lo hemos querido centrar un poco pensando en competiciones europeas, porque ya saben que la Europa League, la Champions, bueno, el Madrid creo que va a jugar la Champions la próxima semana, esta semana no, habrá la siguiente, lo que viene siendo ese encuentro de vuelta frente al Liverpool. Está bastante espaciado, también, bueno, hay espacios en el calendario por ahora para esas eliminatorias, pero la Europa League va esto más al pum pum. Ya tenemos esta semana a los equipos españoles disputando esos partidos. Y, Juanjo, nos vas a presentar un roster baratito para jugar en Europa, ¿no? Sí, eso es, para jugar las intersemanales.
enfocado a la competición que llamamos CAP 240, que es una competición limitada a 240 puntos de media de los 5 jugadores elegidos, en la que si consigues hacer 250 puntos, pues te dan un pago que se denomina umbral, ¿no? Que son $5 en limitada y $50 en rara. El equipo lo he hecho pensando en limitada, pero bueno, creo que los que voy a comentar en rara también están a precios bastante interesantes. Vale, perfecto. Pues si te Y parece, vamos, ve diciéndome cartitas y me dices los precios. Me lo vas a decir en limitada, ¿no? El precio de las sí, cartas. Vale, perfecto. o sea, bueno, podemos ir hablando de los dos y quizás veo si en rara es tan interesante o no, Vale, aunque la haya mirado limitada, pero bueno, en el momento puedo mirarlo perfectamente en rara. vale. Tenemos en portería yo utilizaría a Claudio Bravo. ¿Eh? Sí que hay dudas incluso que podría jugar Ruiz Silva este jueves, a mí me extrañaría bastante. Yo me voy a centrar en el Betis con lo que hemos visto en toda la primera fase de la Europa League, en la que Bravo ha sido el titular, mientras Ruiz Silva lo era en Liga. Una vez recuperado Ruiz Silva, yo creo que Bravo jugará el jueves y Ruiz Silva jugará fin de semana. Sí, yo creo que también. Pellegrini cambia la mente, pues bueno, podría ser, no me extrañaría. No, yo Pero creo que no, porque creo que los partidos grandes, los partidos más importantes, siempre los ha jugado Claudio Bravo. Me extrañaría que en Old Trafford termine, bueno, pues termine fuera en el banquillo, ¿no? En el Teatro de los Sueños. sí, pues por eso yo utilizaría, porque al final tienes a Bravo, que es un portero que está jugando bastante, cuyo precio no tiene nada que ver con ningún portero titular que pueda haber en Sorar. Estamos hablando que ahora mismo en limitada está por los 10 euros, aunque está subiendo estos últimos días, cara a que la gente piensa que va a jugar a intersemanal y siempre los precios pueden subir un poco con esos jugadores, pero en limitada ya digo, 10 euros por un portero es imposible encontrarlo, ¿no? Tú que no estás tan puesto No, en no, Sorar, es un precio tirado, incluso en Rara, que tiene un precio donde ya se va a 76 euros más o menos, está de media, aunque no sé si se podría sacar tan barato estos días, eh, pero igual por 80 lo puedes sacar. Pero un portero mínimo pues vale 3 4 5 veces más, ¿no? sí, no, Hay que tener en cuenta la edad de Claudio Bravo. Bueno, al final, si fichas este tipo de portero con un par de umbrales que consigas, lo tienes rentabilizado. claro. Y bueno, ya digo, sobre todo la apuesta en limitadas y si no quieres arriesgar y tampoco tienes tanto presupuesto, me parece muy interesante para el Betis. Evidentemente es un partido muy complicado, pero casi con que juegue y haga alguna parada puede ser una opción interesante. No, yo creo que Esto es más por precio que otra cosa. sí, yo creo que al final Bravo te ofrece unas prestaciones que a poco que haga va a conseguir buenas puntuaciones. Tenemos por ahí a Peque, que está ya, que lo habéis metido también en lo que viene siendo el grupo solar, ahí que está a tope. Dime más, jugadores para Europa. Mira, a mí normalmente en defensa me gusta meter un defensa que sea el mismo que del portero, buscando normalmente la portería cero, que te potencia mucho porque dan puntos tanto al portero como a los defensas. Pero en este caso no, porque no tengo muy claro quién puede rotar en el Betis. Pienso que pueden rotar los dos laterales, pienso que uno de los dos centrales va a rotar, no lo tengo muy claro. Entonces me he ido a un jugador y este va a ser el más caro de todo el roster. Me parece un jugador fundamental en la Real Sociedad, como es Lenormand, que se está hablando además que puede ir en España ahora en el parón, que bueno, en la Real es fijo, juega todos los partidos. En principio parece que no rotaría, además no tiene mucho más la Real en esa posición, así que es una buena fichita. Ahora mismo el precio en euros, te lo voy a mirar que no lo había abierto, está en 15 euros en Ujú. limitada. En rara ya te vas a más de 100 euros, que bueno, dentro de lo que hay y suele haber al nivel de lo normal, no está un poco caro en rara, pero bueno, limitada a 15 eurillos sería el más caro del roster, pero es un jugador muy interesante que si la Real sigue avanzando rondas,
pues te viene muy bien y si no, bueno, para la liga vas a tener un defensa súper interesante. Sí, no, además es un fichaje pues perfecto para eso, ¿no? Para poder utilizarlo en otras jornadas o en otras semanas en la competición de la liga, ¿no? ¿Cuál es el centrocampista? Pues ahí he tirado, me he ido al Sevilla, que aunque no pasa por su mejor momento, ya vimos que en Europa League supo dar mejor versión, sobre todo por asegurarme un jugador que siempre puntúa bien, que es muy regular y que es 100%, salvo lesión inesperada, a jugar, que es Fernando Regis. Que 4 partidos de expulsión en Liga, solo ha cumplido uno. Va a jugar seguro la ida y la vuelta de esta eliminatoria Europa League. Si el Sevilla pasara, probablemente casi te aseguras que te va a jugar otra ida, porque todavía seguiría cumpliendo sanción en Liga y casi que igual la vuelta también. O sea que te aseguras bastantes partidos con un jugador que vale 1 euro en limitada. 1 euro. Creo que 1 euro, sí. 1 euro. ¿Y cuánto vale entrar, Fernando? Mira, en Rare, el que te estoy buscando. Uno de los jugadores que al buscarlo no sale bien, porque hay muchos Fernandos. Claro, Y por Reges no sale. O sea, sale como solo a Fernando, pero hay muchos Fernando, entonces no aparece. Vale. Pues mira, está en 15 euros. 15 euros entrar. 15, eh, en 15 euros está la media, ahora igual el más barato puesto en venta no está a ese precio. Pero bueno, al final negociando, creo que por 15, 20 euros se puede sacar. Claro. Más está marcado como donde se suelen mirar los precios, ¿no? Que es una plataforma que se llama Solar Data. Claro, está marcado como si fuera lesionado, sancionado. Entonces, si no Claro. estás muy enterado de que sí que puede jugar Europa League, pues bueno, puede confundir y hacer que su precio no suba tanto. Así que es súper, súper interesante. Ujú. Incluso puede estar en limitado hasta por menos de 1 euro, por céntimos. Tremendo. Creo que, vamos. Dame otro nombre. Mira, nos vamos a delantera. Ahí tengo dos opciones, incluso podemos jugar con las dos, ¿no? Para poner también el jugador extra, aunque quiero dar aparte otro extra, que serían Juanmi y Luis Enrique. Yo creo que van a jugar los dos la Europa League, por lo menos este partido. Juanmi no jugó, o sea, ayer contra el Madrid no jugó ni un minuto, cosa extraña, y creo que 100% va a ser titular en Europa League. Tengo más dudas con que Luis Enrique sea titular, si vuelve Canales, quizás, no sé, me genera un poquito más de duda, quizás juegue con Ayoce y mantenga incluso a Borja Iglesias, porque creo que tiene cero confianza en William José. Pero bueno, ya digo, mi primera opción sería Juanmi, mi segunda sería Luis Enrique. Y creo que ambos van a tener, si no juegan todo el partido, van a tener muchos, muchos minutos, ¿no? Pero Sí. vamos, ya digo, sobre todo Juanmi me parece la opción más interesante. Por 7 euros en limitada, nos vamos ya a unos 120 euros en raras. Bueno, una opción muy buena. Juanmi siempre es un jugador que destaca, que te puede hacer decisivas, que son esas asistencias o goles. Así que, bueno, una opción interesante. A ver si le da al Betis por hacer la del Liverpool, ¿no? De este fin de semana ante el United. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, aunque eso ya imitar al Real Parece difícil, Madrid parece difícil. parece bastante difícil, ¿no? Pero me parece muy buena opción, Juanmi, que, bueno, aquí de la tierra, malagueño y un jugadorazo que siempre recomendamos. Pues me faltan ¿cuántos nombres? ¿Dos? Me falta uno, ¿no? Que Sí, ya me he perdido, faltaría. ya me he perdido. Sí, sí. Nada, faltaría el extra y en realidad hay bastantes opciones interesantes. Ya he dicho que Luis Enrique podría ser una de esas opciones. Yo habría apuntado en un primer momento a William Carballo, porque está sancionado en Liga al ver la quinta tarjeta el otro día ante Real Madrid Ujú. y fue sustituido además por Guardado, mientras Guido jugó todo el partido. Creo que en Europa League pueden sacar un Carballo Guardado perfectamente. Por lo menos Carballo Guido, pero creo que de ellos el más seguro es Carballo. Es un jugador que puntúa siempre bastante regular. Está por unos 4 o 5 euros en limitada. Está por unos 40, 45. Cuenta como muchísimos euros en raras. Y bueno, pues es muy interesante y creo que va a jugar y puede hacerlo bien.
Vale, pues no quedamos con ese nombre. Y otra opción así que a mí me suele gustar, pero no tengo 100% claro que vaya a jugar en Europa League, que lo está haciendo, está jugando todos los partidos prácticamente titular con Sampaoli, que es Acuña. Es siempre un tío que en Sorar es verdad que a veces es un poco irregular y de repente te hace una mala puntuación, pero también es un jugador que es capaz de darte un 100, que es la máxima puntuación, ¿no? Así que sería otra opción, creo que con cierto riesgo, pensando más en bueno, que si no juega Europa, pues tenerlo también para la Liga. Pero bueno, Vale, es otra perfecto. opción ahí interesante. Pues hacemos un resumen, Juanjo. Como no pueden ver en Twitch, ni bueno, en el podcast tampoco, obviamente menos, hazme un resumen de todos y con eso cerramos. Y voy a hacer la base, que sería Claudio Bravo, en portería, como defensa Lenormand, como centrocampista Fernando Reges, como delantero Juanmi y como jugador extra, pues mi primera opción sería William Carballo. Vale, perfecto. Pues nos quedamos con eso. Nosotros ya nos vamos. Nos despedimos ya hasta la próxima semana, donde repasaremos de nuevo pues la más pura actualidad aquí en A la Liga con Jueguin. Juanjo, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros una semana más. Pues chicos, si queréis comentar, lo podéis hacer en la cajita de comentarios y si le pueden dar a like, pues muchísimo mejor. Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.